¿Por qué incrementar el salario mínimo no sirve para nada? Es muy evidente que una medida populista del gobierno, entre muchas otras como lo fueron las pensiones en su tiempo, sin duda es el incremento del salario mínimo. Tanto de pensiones como de salario mínimo, ya hay 2 videos en este canal, muy explicativos, ambos temas relacionados, por ser de mucho interés para campañas políticas. Ahora vamos al punto principal del video. Primero tenemos que pensar como patrón en este video. Piensen que son el dueño, son el jefe que odian. Supongamos que tienes una fábrica con 100 empleados, eres bien negrero, así que les pagas el salario mínimo, supongamos que son 100 pesos diarios. No, God! No, God, please, no! 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 Entonces, tú en tu contabilidad tienes pensado pagar 10,000 de mano de obra al día. Ni un peso más ni un peso menos. Hasta ahí todo bien, pero en serio, qué negrero eres. Al día siguiente llega un populista a decir que todos merecen un salario digno, lo que sea que eso signifique, y sube al salario mínimo a un astronómico 10%. Entonces ya te jodieron todo tu presupuesto. Ahora le tienes que pagar 110 pesos a cada empleado, y en total gastarás 1,000 pesos más diarios. ¿Es eso? ¿O puedes hacer algo para ahorrarte esos 1,000? Divide 10,000 pesos entre 110. Te da 90.9. Pero siendo números enteros, digamos que con esto 10,000 exactos, ahora solo puedes pagar 90 empleados. Lo más lógico sería correr a los 10 peorcitos. Y ya no tienes que pagar esos 1,000 más. Eso es lo que muchas empresas optan por hacer. Al final, esto incrementa la tasa de desempleo de un país. Y es algo muy lógico. No porque el gobierno suba el salario mínimo, tú como dueño también vas a ganar ese 10% más. Todo lo contrario. Además de pagarle las prestaciones de ley a tus empleados, de que te roben y según trabajen, además les tienes que pagar más y declarar más impuestos por pagarles más. A los dueños de empresas transnacionales que buscan lugares donde puedan pagar sueldos de esclavos obviamente no les conviene, pero tampoco les conviene a los obreros porque los van a correr, y más si suben el salario mínimo a cada rato como en Venezuela. Lo irónico es que no les alcanza para nada. A cualquier gobierno medianamente responsable, uno de los datos que más le preocupa es la tasa de desempleo, y con justa razón. Pónganse a pensar qué pasaría si la tasa de desempleo se dispara de la noche a la mañana como en México. A esos desempleados problemáticos se les empezarán a ocurrir muchas cosas, unos businessillos o cosas creativas, pero digamos un tanto ilícitas. Al final, no puedes controlar tanto crimen organizado, entonces si incrementa la tasa de desempleo, incrementan los delitos. Según la Organización Internacional del Trabajo, organismo de la ONU, la tasa de desempleo ideal de un país ronda en un 3%. También debe existir un cierto porcentaje de desempleo, porque si todo un país tiene empleo, la gente se vuelve conformista y dejan de competir entre ellos y de aspirar a mejorar. El salario mínimo originalmente se pensó para ayudar, ya que las condiciones de los trabajos de antes eran completamente inhumanas. Hasta antes del bicho se veía una reducción en la explotación laboral a nivel global. También consideren que estamos en Latinoamérica, no podemos esperar salarios suizos o australianos. La finalidad del salario mínimo era apoyar a las familias de los obreros para que al marido le alcanzaran para mantener a su esposa y a sus 2 hijos. Al final, como les digo, incrementó la tasa de desempleo y en general el descontento ciudadano. Otro efecto que tiene el aumento del salario mínimo es el incremento de la inflación. Es muy simple. Si el salario mínimo sube, entonces el costo de producir mercancías también. Hay empresas a las que no les queda de otra más que subir los salarios, sin tener que correr a sus empleados. Pero entonces, para desquitar ese dinero, tienen que subir el precio de sus productos, para compensar el aumento del salario. Obviamente las fábricas no van a trabajar de a gratis. Entonces, un incremento en el salario mínimo provoca que muchas industrias suban sus precios, lo que significa inflación. A los que reciben el salario mínimo ya les pagan más, pero también van a gastar más dinero por el aumento de su salario. Y no solo ellos, todos lo vamos a hacer. No se diga a los dueños de fábricas, ellos son los que más pierden, porque el gobierno no pierde absolutamente nada. Todo lo contrario, cuando viene época de elecciones es una medida muy recurrida, ya sea como propuesta de campaña o realmente subiéndolo para apoyar al candidato de su propio partido. Así es como se usa el salario mínimo actualmente, para pura política populista. Total, a ellos les sale gratis, y ellos son los únicos que pueden aprobar subirse el salario. El salario mínimo, por lo tanto, es una medida que tenía buena intención, pero resultó ser contraproducente.
Hoy en día, en países donde la mano de obra es muy barata, se utiliza de modo inverso, se considera un sueldo infrahumano y se utiliza para fines políticos. Oh, lo siento, esta es mi ropa sucia, este es tu cheque. Así los políticos atraen inversión extranjera directa por lo baratos que son los empleados y hacer proselitismo político en campañas políticas. Que suba el desempleo, la inflación y la delincuencia, al final a los políticos no les afecta para nada en su vida cotidiana. Y no malentiendan todo esto, el salario mínimo sí debería subir, pero por hacer ajustes inflacionarios, no por populismo, para elecciones. Porque como sabemos, la inflación en realidad es provocada por los bancos centrales al imprimir más billetes. Sin embargo, a todos los asalariados se les tendría que pagar más, dependiendo de cuánto fue la inflación, lo cual a ningún empleador le conviene. Entonces, todos perdemos. Lo ideal sería hacer un salario mínimo promedio mensual, ya que la mano de obra, como todo bien o servicio, debería cotizarse constantemente. ¿Y cotizarse en base a qué? Pues a la oferta y a la demanda, pero de la mano de obra. En México, por ejemplo, la mayoría de la población somos jóvenes y con bajo grado de estudios. En resumen, mano de obra barata. En el caso de Brasil, la población ya no es tan joven como era antes, por lo que la mano de obra subió de valor. Entre más viejos, más difícil es que trabajen. En Europa, como son puros viejitos y con estudios, la mano de obra que es barata aquí, allá es mucho más cara. Y pues ni modo. Así nos tocó vivir aquí con salarios bajos en prácticamente toda Latinoamérica.